Buenas, hoy estamos por acá con física. El tema que veremos hoy es electromagnetismo 2. Ya con esto terminamos lo que es el tema de electromagnetismo. Bien, le doy a todos la bienvenida con una frase que dice así: lo único imposible es aquello que no intentas. Así que si lo intentas, nada es imposible. Vamos a ver un problema, dice acá. Explique cómo podrías demostrar en forma experimental el sentido de las líneas de inducción magnética. Bueno, la forma en la que se hace es con limaduras de hierro. Recuerda que lo hemos visto ya en los diferentes videos. Este es un cable conductor de corriente. La corriente circula por acá y las líneas de inducción se forman alrededor debido al campo magnético que forma, que está asociado a la corriente. También lo podemos ver alrededor de un imán con las limaduras de hierro. Se puede ver la forma representada de lo que son las líneas de inducción. Bien, entonces, ¿cómo podemos demostrar de forma experimental el sentido de las líneas de inducción magnética? Con las limaduras de hierro y un imán potente o un potente electroimán. Bien, un cable conductor de corriente con una corriente alta que circula también genera su campo magnético y de esa manera también lo podemos probar. Bien, bueno, datos importantes: la corriente entra o sale del plano, vamos a recordar, ¿verdad? Recuerden que para este tipo de gráficos utilizamos la regla de la mano derecha, en la cual el pulgar señala el sentido de la corriente y mis dedos señalan hacia dónde giran las líneas de inducción. En este caso, para este caso que tenemos acá, imagínense el pulgar mirando hacia nosotros. Pueden colocar allá en este momento el pulgar mirando hacia ustedes. Coloquen el pulgar frente a su cara, el de su mano derecha mirando hacia ustedes. Y se van a dar cuenta que las líneas de inducción giran en sentido de la posición del resto de los dedos de mi mano, los otros 4 dedos. Hagan en este momento la prueba para que lo vean. Y eso representa este punto que tenemos acá. Este punto representa mi pulgar apuntando hacia mí. Entonces sería la corriente que sale del plano, porque si estamos observando la pantalla, sería el pulgar que sale de la pantalla hacia nosotros. Mientras que en este caso es todo lo contrario. Tomen el pulgar, ¿verdad? E imaginen que el pulgar va hacia adentro. Coloquen el pulgar que apunta hacia la pantalla y se van a dar cuenta que las líneas de inducción van a girar como están los dedos. Bien, vamos a señalarlo. Si el pulgar apunta hacia nuestra cara, entonces las líneas de inducción girarán de esta manera. Bien, en este sentido, lo que llamamos sentido antihorario. Mientras que si la corriente entra al plano, si nuestro pulgar apunta a la pantalla, entonces las flechas girarán de esta manera. Bien, esta será la forma en la que se generará el campo magnético. Bien, este sería entonces el sentido. Esa sería la forma. Bien, bueno, vamos entonces a ver algunas preguntas acá, ¿cierto? Reforzando lo aprendido. Tenemos: indique el sentido de la corriente eléctrica en cada conductor. A ver, ¿cuál será la correcta? ¿La A o la B? No. Dice, indique el sentido. O sea, lo que tenemos que señalar es si la corriente va hacia abajo o hacia arriba. Entonces, ¿qué hago yo? Veo que las líneas de inducción están girando de esta manera. Bien, de esta manera. Si las líneas de inducción están girando de esa manera, imagínense, pueden buscar incluso un tubo que tengan en su casa y colocar los dedos alrededor del tubo. Se van a dar cuenta que el pulgar va a quedar mirando hacia abajo. Por eso decimos que la corriente entonces en este iría hacia abajo. Vamos a ver para este sería todo lo contrario. Fíjense que las líneas de inducción son de esta manera. Les repito, pueden tomar un tubo en su casa, algo recto,
y sostenerlo con su mano, se van a dar cuenta que si mis dedos giran alrededor de esta manera, entonces la corriente va en este sentido. Ok, ahí lo tenemos. De todos modos, ustedes lo pueden verificar. Dice, grafique las líneas de inducción magnética alrededor del conductor si la corriente eléctrica es saliente. Aquí es saliente porque está señalado con una crucecita. Sabemos que en este caso sería saliente, no, sería entrante. Entonces significa, ¿qué significa esto? Significa que esta crucecita está mal. Si la corriente es saliente, aquí debería ir un punto. Entonces ustedes deben corregirlo. Dice arriba que la corriente es saliente. Dice, grafique las líneas de inducción magnética alrededor del conductor si la corriente eléctrica es saliente. Entonces la crucecita deben corregirla y colocar entonces un punto porque es saliente. Recuerden que en el anterior ya lo vimos, ¿verdad? Corriente saliente del plano está representado con un punto, ¿verdad? Entonces acá ustedes lo solucionan. Podemos ver que cuando la corriente es saliente, según la regla de la mano derecha, las líneas de inducción entonces serán de esta manera. Girarán de esta manera. Bien, en sentido antihorario. Allí lo tenemos. Bien, este será el sentido de la corriente. Pueden hacer tantas líneas de inducción como les permita el espacio. Bien, allí lo tenemos. Por último, indique si la corriente eléctrica es entrante o saliente. Pues si está girando de esta manera, fíjense que gira de la misma manera que está girando esta, ¿ven? ¿Cómo gira de esta manera? Gira exactamente de la misma. Y si voy a mi gráfico anterior, se van a dar cuenta que si gira de esta manera, entonces la corriente es saliente. Así que aquí escribiríamos también un puntito. Ahí está. Un puntito. Ahí lo tenemos. Con esto hemos reforzado lo aprendido. Vamos de todos modos a responder algunas preguntas adicionales. Dice acá. A ver, la desviación de la aguja de la brújula evidencia la presencia de un... Si nosotros recordamos en el tema que hemos estado viendo, este es un conductor eléctrico recto y cuando se conecta la corriente, cuando se conecta la batería, ¿qué pasa con la aguja de la brújula? Se mueve del lugar, cambia el sentido. Entonces, la desviación de la aguja de la brújula evidencia la presencia de un campo magnético, porque este es un campo magnético que está generando esta corriente y por eso es que la dirección de la brújula se ve afectada. La pregunta 12, que está señalada acá como 12, dice las líneas de inducción se pueden visualizar realizando la experiencia del conductor con las sobre el papel. Como ya lo dijimos, sobre el papel podemos colocar las limaduras de hierro, podemos colocar un alambre recto y hacerle circular una corriente lo más alta que podamos y, por supuesto, que lo que se hace falta para esta experiencia es el cable conductor sobre un papel y las limaduras de hierro. Las limaduras de hierro es lo que me va a permitir visualizar las líneas de inducción. ¿Okay? Vamos entonces, las líneas de inducción en un conductor rectilíneo son concéntricas. Ya como hemos visto en los casos anteriores, las líneas de inducción son concéntricas. ¿Qué significa? Que forman círculos alrededor del conductor, círculos perfectos alrededor del conductor, entonces todas las líneas son concéntricas. Con relación al centro del alambre, este sería el centro del alambre, ¿verdad? Y por supuesto, estas serían las líneas de inducción. Ahí tenemos la respuesta. Cuando se corta la circulación de la corriente eléctrica por un conductor, la aguja magnética vuelve a su posición original, como lo pueden ver acá. Cuando se hace circular corriente, se mueve hacia otro lugar y cuando se desconecta, vuelve a su posición original. Vamos a ver ahora, recordando la regla de la mano derecha, ¿verdad? Dice, indique verdadero o falso según corresponde. Fíjense el símbolo, ¿no? Tiene una X. Ya saben que esto es entrante al plano. ¿Representa la corriente entrante al plano? Verdadero, ya lo vimos. En este caso, fíjense que la I sola no representa nada.
ella representaría la corriente saliente del plano si tuviese el círculo y un puntito, pero la I sola es solamente corriente. Le hace falta tener el círculo y el puntito. Como no lo tiene, entonces la pregunta B va a ser falso, porque la I representa es solamente corriente, no dice si es entrante o saliente. Le hace falta el círculo con el puntito y en ese caso sí sería verdadero. Pero como no está, entonces sería falso. Por último, vamos a ver en la regla de la mano derecha el sentido de giro de los dedos indican el sentido de giro de las líneas de inducción. Eso es completamente cierto. Con eso es que hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces eso sería verdadero. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.